Bienvenidos a una nueva edición de Trayectorias gracias a UPC Cultural. En esta ocasión vamos a conversar con Atilia Boschetti. Ella es actriz, tanto de cine, de televisión, de teatro, y vamos a pasar un momento por su trayectoria. Hola Atilia, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por invitarme. Tú naciste en Italia y estudiaste actuación en Italia. ¿Qué te lleva a estudiar actuación en Italia? Bueno, solamente quiero hacer una introducción muy simple, en el sentido de que en principio no me siento muy cómoda en hablar de mí, sobre todo en hablar de mi trayectoria, de mi profesión, porque siento que el ser actriz es lo que me permite en todo caso comunicar en muchos sentidos, ¿no? Y entonces creo que el trabajo que hago es lo que habla de mí. Doblemente gracias. No tanto de mí, probablemente, sino de lo que puedo transmitir. Bueno, entonces en ese sentido, yo no sé si existe un destino o es solamente, o de verdad nosotros elegimos. Creo que no. Fundamentalmente creo que no. Yo desde niña, sin tener la conciencia absolutamente de lo que hacía, jugaba mucho con representar y cantar y representar. Y entonces eso normalmente como es calificado por los adultos. Iba a ser actriz, ¿no? Y yo no sabía ni siquiera qué cosa era eso. Luego en el colegio pasaba lo mismo. Mis maestras, en Italia se dice maestro con lo que son de primaria, ¿no? Es una formación técnica la que se recibe, que es la que yo luego recibí. Me decía, tú vas a ser actriz, me escogían para leer para recitar los poemas, para leer algún texto, siempre me escogían. ¿Pero te escogían o tú te proponías? No, me escogían. En eso yo alcancé la excelencia, porque quizás en las otras materias no, pero en eso sí. ¿No eras muy buena alumna? No me gustaba mucho estudiar, la verdad. No, siempre mantuve un promedio de suficiencia, nada más. Y yo vivía en un pueblo cuando era niña, y en un pueblo en ese momento, han pasado muchos años ya, era un pueblo de 5.000 habitantes nada más. Pero en Italia pues había mucho teatro y también teatro de aficionados. Y en esa época los aficionados recorrían las ciudades, así como cuando empezó el teatro. Muy itinerante. Muy itinerante, sí. No tenían caballos, pero sí iban con sus autos y sus camionetas, no sé, no había ni siquiera camionetas, pero eso era. Y entonces cuando pasaba esto, en mi pueblo había un teatro que era un teatro parroquial, y se necesitaba una niña dentro de me llamaron. Y entonces yo simplemente estuve metida en eso sin tener familia que se ocupara de eso y tampoco sin preocuparme demasiado. ¿Ningún familiar tuyo no, ninguno. Era actor, no, escritor? Por eso yo digo, ¿de dónde? Entonces, eso lo hacía y lo hacía de manera espontánea y cuando me acuerdo que en esa época se trataba de entender cuál era la mejor profesión o lo que cosa a uno mejor le convenía estudiar, ¿no? Bueno, mi tendencia era seguramente más literaria, ¿no? Que científica, de hecho, porque ese lado no. nunca fue. Y se escogió entonces en mi tercero de media que hiciese esta escuela técnica de maestra de primaria. Pero mi objetivo era estudiar siempre actuación. ¿Ibas a ser profesora? Maestra de primaria, sí, bueno, tengo el título, ¿no? Okay. Pero terminado el colegio, que a los 18 años se termina, en vez de ir a la universidad, como podría haber hecho, mi cosa fue ir a Roma a postular
para estudiar en el Centro Experimental de Cinematografía, ¿Y eso lo hiciste tú? que queda, yo lo hice, sí, lo hice, que queda al frente de Cinecittà, y es una escuela estatal de cine, y ahí se estudia dirección, fotografía, maquillaje, vestuario y todo lo demás. Y entré, era una escuela que recibía solamente 12 alumnos por clase, ¡Wow! 6 hombres y 6 mujeres. Y yo estaba dentro de las 6 mujeres, te hacen hacer unas pruebas. Había un primero de filtro, unas cine. pruebas. Ah, sí, claro, una entrada. Y yo venía de un pueblo, o sea, yo estaba en la luna total. Pero bueno, algo me vieron probablemente. Entré y para el segundo año me dieron una beca. Pero yo ya para el segundo año había conocido a un peruano que estudiaba ahí cine y que me hizo hacer un corto para su título final y me propuso venir al Perú a hacer como Fellini y Giulietta Masina. Ah, sí. Y era en la época además de que los viajes de Europa al Perú eran En barco, larguísimos. en barco. Y yo, sin pensarlo mucho, con unos padres absolutamente... No tenías ni 20 años. No tenía ni 20 años. No, no hice el segundo año en el centro experimental. No lo hice porque me vine al Perú. O sea, dejaste la beca ahí. Dejé la beca así. Wow. No sé si la pudiese retomar. Estabas pero creo completamente que no. enamorada. No. Estaba completamente fascinada de la aventura, del conocer. Hay algo que el conocimiento, así como el conocimiento de la persona, el conocimiento de la posibilidad de comunicar y de conocer. Y llegué al Perú cuando ni siquiera sabía dónde quedaba. Muy bien, porque mis conocimientos por eso digo, conocimientos de geografía eran modestos. Solo sabía que quedaba en Latinoamérica y Sudamérica, pero no exactamente a dónde. Y más que el conocimiento, me equivoqué, es la curiosidad. Ok. Es la curiosidad, sí. Entonces, siempre descubro ahora, a mis muchos años, que eso es un motor, la curiosidad, entonces curiosidad hacia el otro, hacia la literatura, hacia un texto. No leo todo, hay temas que a veces me interesan más que otros, y así los leo. Y llegas al Callao, me imagino que fue al Callao. Llego al Callao, sí. ¿Qué haces? 22 de diciembre. A 4 Poco días, antes de 5 Navidad, días. y de tu pocos cumpleaños. días antes de mi cumpleaños y de Navidad. Y la Navidad en Europa es con nieve, con frío y todo, y aquí era con calor y todo lo demás. O sea, fue un cambio importante, ¿no? Pero me encantaba. ¿Y qué empezaste a hacer con 20 años en el Perú? No sabías español. No sabía español y pero busqué trabajo. Yo quería de todas maneras actuar, pero las condiciones como que no eran favorables. Y luego me casé. Soy una mujer de la generación pasada donde todavía pensábamos que el matrimonio era nuestra opción, ¿no? Nuestra mejor opción. Pero eso no significaba que no debía ir paralelo a esta, ¿cómo se puede decir? Vocación, no sé. Claro, no por vocación. casarte ibas a dejar de actuar. No, claro. Pero entonces mi esposo se dedicaba a la publicidad en ese momento, no había muchas opciones de hacer cine. Entonces yo también hice publicidad con él, era modelo. Fui a trabajar a Italia porque, claro, había necesidad de trabajar. ¿Eras hermosa? No trabajaba en el counter. Ajá. Y trabajé ahí 2 o 3 años, eso me permitió ir y venir también, regresar a Italia, visitar a los míos. Ya pude tomar un avión en vez de un barco. Y luego, pero no pude hacer nada de teatro hasta que luego me separé y unos 8 años después empecé a buscarme una salida en ese sentido y así fue. Entonces, ¿cuánto tiempo desde que llegas al Callao con 20 años hasta que vuelves a tomar la actuación pasaron? ¿Cuántos años? Mira, en Alitalia se formó un grupo de teatro, Ajá. porque estaba yo ahí y había que hacer algo.
Y además porque el esposo de una de las personas que estaban ahí también era un amante del teatro y quería dirigir. Entonces se formó un grupo. Y hicimos una debut oficial, un estreno oficial en la AAA, en la Asociación de Artistas Aficionados, con una obra en italiano para la colectividad italiana. Esa obra indica mis 50 años. O sea, es Ok, a partir de ahí cuentas. Sí, yo lo conté a partir de ahí porque en realidad fue un inicio importante. Y se hizo El Lamento de Orfeo de Valentino Bompiani en italiano y yo era Eurídice, ¿no? Y fue un montaje interesante para que, además moderno, interesante. ¿Qué le siguió? ¿Qué? ¿Qué le siguió? Luego, ¿qué hiciste? Luego yo me separé y luego... ¿Qué quieres saber de mi vida? Sí, sí es la idea. No, bueno, me escribí a la universidad, hice... ¿cómo se dice? Cuando se... ¿Homóloga? Homologué, sí. Siempre manteniendo mi media suficiente, ¿no? Ah, ya. Sin excelencia. Homologué mis estudios de Italia y entré a la universidad en psicología, porque era siempre un tema que me interesaba. Mira. ¿No? Y estuve allí 2 años, pero paralelamente pues conocí gente que hacía teatro y me empecé a vincular con gente que hacía teatro, con grupos, hasta que terminé en el grupo Telva de Barranco. Ahí hice mi segunda obra, que es La casa de Bernarda Alba, de García Lorca, donde yo busqué ese trabajo. Yo fui, toqué la puerta, me enteré de que estaban preparando esta obra. ¿No lo conocías? No lo conocía nadie, toqué la puerta y ya tenían el elenco completo, faltaba solamente la abuela. Y conversando con el director, que es Marcelino Dufo, es un director uruguayo que estaba viviendo acá, y era un proyecto que habían ganado por el Teatro Nacional, hacía concursos en esa época, y se ganó ese concurso, y estaba prácticamente todas las mujeres de Telva. Celeste Viale hacía de... ¿Bernardo? No, de Bernarda no, de Adela. De Adela. Y bueno, Milena Alba estaba ahí, era Martirio, en fin, eran... Y entonces el director le faltaba la abuela y en su concepto, en su concepción de la obra, la abuela pues tenía características aniñadas, ¿no? Y entonces hice la abuela y me acuerdo que me divertí mucho haciéndola. Y fue muy simpático. ¿Cómo abordas cuando llega un personaje en papel a tus manos y tienes que darle cuerpo, tienes que darle voz, tienes que darle volumen, dimensión? ¿Cómo empiezas a trabajar un personaje? Mira, justo tu pregunta es buena porque me preguntaste hace un rato si yo había seguido más escuelas. Y en realidad no he seguido más entrenamientos en especial. Así como antes te dije que yo creo que hay Sí, yo creo que hay un destino, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque mi vida es una prueba constante de que yo hago poco y las cosas ocurren. Y a veces hago cosas y no ocurren. O sea, no necesariamente. Entonces, hay cosas muy misteriosas y no sé si mágicas, misteriosas, ¿no? Que ocurren. Entonces, yo siento que igualmente esto que tengo es un don natural en mí, de lo cual yo me siento que yo no soy el hacedor de lo que interpreto. Siento que transmito, soy un transmisor. Por eso que cuando nos hablan de artistas a los actores, yo no creo que somos artistas. Mira, Yo creo que somos transmisores en realidad, ¿no? Sí, no siento eso, pero no sé si es por un exceso de humildad, no lo sé, ¿no? Porque hay gente que sí se considera tal, pero yo siento que no, dentro de mí no existe eso.
nací con esto, que me permite de una manera casi intuitiva, sí, intuitiva, acercarme a los personajes. No sé si es porque los observo, o sea, sí los observo, sí me gusta por la curiosidad que te decía que tengo. Sí, me gusta escuchar y observar, pero no lo razono tanto, no lo razono. Surge, ¿no? Entonces, cuando hago algo, yo descubro lo que estoy haciendo, al igual del personaje. O sea, no hay una acción previa, lógica, razonada. Trabajo de mesa, por ejemplo. Sí, lo hacemos, por supuesto. Se hace, por supuesto. Y me ayuda. Pero técnicas actorales tampoco. No, las conozco, pero no soy de eso y pido disculpas a todos. No tienes por qué disculparte, ¿no? No, sí, porque, bueno, no sé. Esto es, soy muy sincera en decir lo que me pasa, ¿no? Lo cual no quiere decir que siempre logre llegar al espectador, pero yo siento que se crea un vínculo, que hay una verdad que surge de la cual no soy artífice. Me imagino que eso además te debe servir muchísimo cuando has tenido que abordar un personaje sumamente rápido de emergencia, ¿no? Hace poco en la AAA tuviste que Claro. apagar un incendio. Cuídate de mí, se Cuídate llama de la mí, obra, claro. de Eduardo Derancén. Claro, es una obra de 4 historias escritas son diferentes historias y hay un personaje un personaje para cada historia, en 3 historias que había sido escrito para Sonia Seminario. Y esta actriz tan querida que es bastante mayor ya y que ha decidido dejar el teatro y una semana antes de estrenar se necesitaba, ella no quería, se sentía mal, en realidad en ese momento estaba un poco enferma. Y entonces sí, no son grandes personajes, por suerte, porque habían sido escritos también para ella, ¿no? Y bueno, y lo acepté y sí son 3 personajes diferentes. Pero una semana antes del estreno hay que tener, como tú dices, curiosidad, por lo menos muchas ganas de saber qué ocurre, ¿no? No, por supuesto. Yo, además, por la situación en sí, por todo, yo estuve en 2 ensayos, ¿no? Nada más. Wow. Entré ese día en escena bastante nerviosa. Pero claro, me inspiré en Sonia también. ¿Cómo te digo, querido Daniel? Me entrego, en realidad. No me asusto tanto. Es difícil contar lo que me pasa, porque uno podría decir, ay, ¿quién se ha creído esta? No necesariamente. No lo sé. Pero siento que, repito, surge. Y hay una conexión que se establece con el personaje, con el cual no le doy demasiada vuelta y me entrego mucho al director, porque creo que el director finalmente es el hacedor final, ¿no? del trabajo. Externo, por lo menos. Dentro de mí hay alguien, no sé qué cosa, hay un hacedor, pero luego el que lo ejecuta, ¿no? En este mundo material es el director. Y entonces también me entrego, ¿no? Al director. Y en el caso de la televisión, tú empiezas a trabajar con Tulio Loza y era una época además de televisión en la que los programas de humor eran muy diferentes a los de ahora. ¿Qué recuerdas de esa época? Solo recuerdo que, bueno, mi entrada, digamos, a lo que puede ser una profesión un poco mejor remunerada, o sea, pasar de lo aficionado a lo profesional, entre comillas,
Sucedió porque también yo me presenté donde Osvaldo Catone y me propuse como actriz nuevamente. Y sucedió nuevamente, así como había sucedido con la casa de Bernarda Alba, que Catone no me conocía tampoco, estaba armando un grupo de teatro y una obra con Lola Vilar, Reina por un día, y me tomó dentro del elenco. Entonces, a partir de ahí, yo por primera vez entré a un camerino con los espejos llenos de luces y con toda ¿cómo se puede decir? Un hacer, un qué hacer teatral, de verdad. y, y en una de esas funciones, parece que Tulio Lozán me vio. Ya estaba preparando, en realidad el que me llamó fue el productor de Canal 4. Estaban preparando ya su programa y el otro día justamente que se volvió a inaugurar el Marzano, claro, felizmente. Sí. Yo estuve ahí y lo encontré a Tulio, ¿no? Ah, mira. Y le dije, lo saludé y le dije, caramba, pues yo tengo mi carrera, te debo mi carrera a ti. Y él me dijo, sí, pues es que yo te vine a ver acá, pues te vine y te llamé. y claro, entonces yo pensé que era el productor que me había visto, pero no, ahora Tulio me dijo que había sido él y bueno, ya yo entré en este elenco y este elenco era un elenco de actores profesionales. Claro, todos, que viven de eso, sí. Claro. Mirna Bracamonte estaba ahí también, todos actores que quizás en este momento los jóvenes no conozcan, pero estábamos ahí. Y Mari Carmen Ureta también, César Valer, en fin. Y empecé a hacer televisión así también, o sea, me cayó otra vez. Pero tú dices encima. que las cosas suceden alrededor tuyo, pero tú las buscas también, ¿no? Tú te presentas, Claro. buscas la obra, no te conocen, pero vas. Claro, yo pensé muchas veces durante el recorrido de mi vida que, claro, dentro de mis dones también está el don de la acción. Soy alguien que sí actúa, no solamente sueña, sino también actúa. Pero ahora, pienso que también ese es otro don. O sea, que también yo lo hago porque surge, no es que, o sea, una vez más, quizás diga algo que sea un poco, no sé, no sé cómo llamarlo, atrevido, por lo menos, pero siento que el libre albedrío. ¿No existe? Y la neurociencia está demostrando, lo está demostrando, ya lo ha dicho la neurociencia, que no existe. El otro día leí algo en relación a eso. Sé que no tiene mucho que ver con eso, pero sí, cuando tú decides de mover una mano, hay algo, hay dentro del cerebro una parte que es a nivel inconsciente que ya lo decidió antes. Eso se ha demostrado porque como ven, el cerebrito lo ven con todas sus neuronas y ven las lucecitas de cómo. Entonces hay una acción que no es consciente y que ocurre. Entonces, claro, los científicos así completamente ligados a lo material consideran que eso es, de todas maneras, parte de tu cerebro. O sea que finalmente eres tú, consciente o inconsciente, que decides. Pero eso, anda tú a saber. Bueno, entonces en la pregunta que me hiciste es sobre... La época de esos programas de televisión, de esa época, sí. ¿Cómo era? Era muy simpática, o sea, hacíamos comedia. ¿Les preocupaba, por ejemplo, el rating que hoy ya se pregunta tanto? No. Porque no había medición, eso creo. Fuera un tema, no me acuerdo. Era una situación muy privilegiada porque teníamos contrato todo el año. Okay. Ganábamos todos los meses nuestro sueldo. Okay. Y íbamos a ensayos, los escribía Polo Campos, los libretos. Ni más ni menos. Claro, ni más ni menos. Y era comedia, hacíamos libretos de comedia. Entonces eran actores que ensayábamos para lograr, nos poníamos trajes hacíamos un poco de todo. Mira,
Lo más curioso para mí fue que yo en ese momento ya me había unido con Carlos Tolentino y estaba embarazada de mi primera hija y estuve trabajando en el Canal 4 embarazada con mi panza así, haciendo sketch de comedia. Ujú. Igual, me dejaron hacer esto. Y la otra cosa que a mí me sorprende ahora cuando escucho alguna video de la época, que mi italiano era, que mi castellano era italianísimo. Era Está bien el italiano. dejo. Sí, tremendo. Y yo no sé cómo me dejaban pasar eso también. Sí, sí, me dejaban pasar eso también. Perfecto. Por eso que vuelvo a insistir. Se ve que debía hacerlo, debía pasar eso. No tuve. Después las cosas fueron más difíciles para mí, para volver en televisión. En este momento, mucho más difícil porque ya soy mayor, tengo muchas arrugas y no respondo a la pauta que quieren tener de las personas que trabajan en televisión, pero ese es otro tema. Me comentabas que tú sentías que eres un personaje y que todos somos un personaje. Uy. ¿Cómo es esa idea? Uy, me obligas a decir cosas que rompen un poco con con los paradigmas, ¿no? En los cuales vivimos todos, ¿no? Claro, Pensando rompamos que, paradigmas. pensando que la vida, pues, es esta, la vida, la única vida es esta concreta, material. Digo, lo siento si voy en contra de... Siento que quizás mi naturaleza desde niña, que me hizo buscar más allá de lo consabido, me hizo preguntar, pero no de una manera obsesiva, ni tampoco, no, sino que me he mantenido sorprendida. O sea, el asombro es algo que me define quizás, ¿no? Pero porque sí siento que hay mucho misterio, por eso yo quería estudiar psicología, porque me interesa el ser humano, y me interesó yo, o sea, ¿quién soy? Me he preguntado 1000 veces. Ahora, con todo esto que puedo haber vivido, que es parte de mi única experiencia, yo no sé si eso es verdad o no, lo que digo, ni lo que siento, no lo sé, pero siento que Atilia es un personaje para este momento, para estos años, para esta experiencia del mundo material o el mundo de las formas, como lo llaman algunos. Y que todo esto que yo soy lo traigo de otras vidas, de otras experiencias, necesariamente, porque si no, no me explicaría, no le encuentro razón de ser. No le encuentro razón de ser de otras experiencias de vida que a veces son tan tremendas, tan traumáticas, tan sufridas. Porque yo no lo tengo, porque no soy diferente de todos los demás. Y tampoco tengo un mérito especial. ¿Tú crees que no tengas un mérito? No. Lo que trato de tener es algo bueno para la otra vida que tendré, que tendrá al futuro este ser interior. Yo represento ahora algo, este ser que viene cargado. Estoy diciendo cosas que me van a mandar. No te va a mandar nada. No. Pero que traigo de otras cosas y de lo cual soy tan agradecida, en verdad, porque yo siento que la vida solo yo personalmente la puedo agradecer, pero en todo sentido, todo el tiempo. Y no quiere decir que no haya sufrido, no quiero decir que no sufra, no quiero decir que... Pero cada vez, incluso acercándome más a la neurociencia, a cómo funciona el cerebro, es algo increíble. Y esto sigue siendo misterioso. Sigue siendo parte de este gran misterio. El cerebro lo conocemos solamente el 20%. Y ya por cómo funciona de una manera tan conectada con el todo, tan conectada, que si supiéramos de verdad usarlo bien, yo creo que podríamos ser personas más felices y más sanas,
si nos entregáramos de verdad a este conocimiento, que son... ¿Sabes qué? Escuchaba el otro día que sobre la neurociencia se están descubriendo cosas todos los días. Ujú. Los últimos descubrimientos son de 2018, 2019. Sumamente reciente. Es un momento espectacular para ese ámbito, ¿no? Y ayuda mucho a estar mejor. Ujú. Sí. ¿En alguna oportunidad te has cansado de un personaje? ¿Has estado en temporada o con alguna novela o alguna película y no te ha... el tiempo con ese personaje te agotó? Yo no me canso de... No me canso. He tenido temporadas teatrales largas, ¿sí? Pero creo que esas son fundamentales porque siento que recién el personaje se te une, ¿no? A la 20ª a la 20ª función. Wow. Sí, he tenido esa experiencia de sentir que ahora sí, ¿no? Pero pasaban pues muchas funciones para poder encontrarlo, ¿no? Por eso es fascinante, ¿no? El trabajo del Y en el actor. caso del cine, He hecho poco cine, en verdad, poco cine. No, he hecho muy poco cine, por lo tanto no he tenido la posibilidad de cansarme. Y la última película, que es la que más satisfacciones me ha dado, que es La Restauración, tenía pues la suerte de que estaba todo el día en la cama. Entonces, podía repetir las escenas 20 veces. Yo estaba feliz ahí haciéndolas, no. y No me la cansé. pregunta al revés, ¿con qué personaje te hubiera gustado quedarte, repetir una y otra vez? Eh, mm, claro, en eso no. También tengo esa aceptación. Yo siento que los personajes que me tocan, yo no tengo un especial interés en hacer algún personaje. Hubo algún momento de mi vida que sí quise hacer la Alondra, por ejemplo, ¿no? Porque quería ser, pues, el personaje de Juana de Arco. Era para mí un emblema de la mujer del ser, más que mujer, no importa, el ser que defiende sus principios, sus sueños, ¿no? Y de lucha. Entonces, en una época me encantaba, pero no lo pude hacer. Entonces, a partir de ahí, me entrego al personaje. Creo que el personaje me llega también. ¿Qué quieres que te diga? Ahora me va a llegar uno que es así, totalmente criollo, y yo digo, pero yo no tengo mucho que ver con con este personaje. Pero tengo bastante curiosidad y entusiasmo para hacerlo, porque me va a pedir crear algo que espero que salga bien, nada más. ¿Piensas en las cosas que has hecho, en las cosas que quieres hacer, que te gustaría hacer? Nada. Que venga él y que fluya. Sí, sobre todo ahora, ¿no? Sobre todo ahora que, claro, estoy pasando un momento de mi vida particular, ¿no? Después de que falleció mi esposo, entonces he vivido la separación de manera bastante intensa, y tú lo sabes. Y ahora finalmente no sé si es él que me manda esta mirada distinta, empezar a meditar un poco, hago meditación, no por buscar. Uno hace a veces meditación porque quiere tranquilizarse, ¿no? No es por tranquilizarme, es para conectarme con este otro lado que yo creo que Carlos, como artista que sí era, estaba muy conectado, y eso se ve en todas sus obras. Y entonces yo sí siento que un legado que me dejó quizás es eso, ¿no? Es alejarme un poco de esto para conectarme con lo otro. A ti te agradezco doblemente en la entrevista, tu participación, porque sé que además no es sencillo para ti hablar de tus trabajos, de tu vida, de lo que has hecho. Sin Muchas embargo, gracias.
Sin embargo, no ha aparecido, ¿no? Porque he hablado como una lora. Y he hablado quizás de cosas que son muy, muy mías, pero una de las cosas que quizás no he dicho es eso, la necesidad de comunicar, pero siempre partiendo de que es algo que me surge, que no busco reconocimiento, no es para decir, ay, qué linda que es, o qué maravilla que es, o qué actriz que es. Es esto, es la conexión con el otro, es saber que de verdad somos uno, nada más hay que querernos. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por conectarse y ver esta entrevista. Espero que nos acompañen en la siguiente edición de Trayectorias por UPC Cultural.